ingenieros, compañeros, en esta tarde nosotros les vamos a presentar un video acerca de cómo hacer las mediciones de sensores y actuadores en un vehículo. Bueno, nosotros para esta práctica hemos elegido una camioneta Mazda año 2008 de cilindrada 2600. El grupo de trabajo con el que vamos a hacer el video está conformado por el señor Cristian Rueda, Luis Guano, Omar Chiliquinga, Orlando Curillo, Diego Hidalgo, en cámara Marcelo Gómez y quien les habla mi persona, Yadira Semblantes. Para lo cual vamos a usar dos equipos que son el multímetro y el osciloscopio para sacar las gráficas y el multímetro para medir tanto lo que es resistencias y voltajes. Bueno, ingenieros, compañeros, buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre lo que es el sensor MAP. El sensor MAP es el sensor de flujo de aire. Aquí podemos encontrar este sensor. La función de este es convertir la cantidad de aire que entra al motor en señales de voltaje. Vamos a proceder a desconectar y a identificar cada uno de los cables. Como vemos, posee 3 cables, que vendría a ser uno de masa, uno de referencia y el otro de señal. Para continuar vamos a utilizar el multímetro. Bueno, vamos a proceder a identificar cada uno de los cables. Como podemos ver, este sensor tiene 3 cables. Para identificar la masa colocamos al multímetro en la posición de continuidad con el vehículo totalmente apagado. Colocamos una de las puntas del multímetro en lo que es en la negativo de la batería y con la otra punta vamos ubicando en cada uno de los cables hasta que suene. Este sonido nos indica que este cable es de tierra. Como podemos ver, es de color café con negro. Y para medir los voltajes de referencia y señal, vamos a proceder a poner el vehículo en contacto. Ya con el multímetro en la posición del voltímetro, colocamos la punta del multímetro en el negativo de la batería y con el otro ubicamos en el cable de referencia. Ya. Como podemos ver en el multímetro, la medida que nos da es 12.50 voltios, lo que quiere decir que este es el cable de referencia. Ya. A continuación vamos a medir lo que es el voltaje de señal. Para esto conectamos el sensor y para lo cual vamos a utilizar unas puntas. Utilizamos estas puntas para poder realizar la medición. Con el multímetro en la posición de voltaje, con una punta conectada al negativo de la batería, asimismo conectamos la otra punta en este cable de señal. El valor obtenido en este caso es 1.42 y recordemos que el voltaje de señal varía entre 0.5 a 4.5 voltios en los sensores. Bueno, para encontrar la gráfica de este sensor vamos a utilizar lo que es el osciloscopio. Ya cogemos 2 puntas y ubicamos entre el cable de masa y el de referencia y vamos a observar la gráfica que se nos forma en el osciloscopio. En este caso es una línea de voltaje y cuando procedemos a acelerar vemos que la línea incrementa de voltaje. Ya, ahí observamos el cambio de voltaje que hubo mientras existió aceleración. Y esto es todo lo que corresponde a este sensor. Ya, muchas gracias. Buenas tardes, ingeniero, buenas tardes, compañeros. A continuación les voy a explicar sobre el sensor IATEM, el cual es el encargado de medir la temperatura del ingreso del aire hacia el cilindro. Está ubicado en el múltiple de admisión y consta de 2 cables, el cual uno va a ser el cable de masa, el cual va a oscilar entre 0.2 a entre 20 a 80 milivoltios, y el otro va a ser el cable de referencia, el cual nos va a dar el cual vamos a poder medir cuando esté desconectado y nos tiene que dar un voltaje de 5 voltios. Y cuando está conectado podemos medir el mismo cable y va a ser el cable de señal y nos va a dar un voltaje entre 0.5 voltios a 4.5 voltios. Este sensor es de tipo termistor,
Y a continuación vamos a proceder a las verificaciones del sensor. Bueno, a continuación, para realizar las verificaciones de este sensor, vamos a utilizar un multímetro y procedemos a desconectar el sensor. Aquí vamos a buscar cuál es el cable de masa, que no lo conocemos, entonces vamos a ubicar el cable de masa. Entonces vamos a medir continuidad, entonces encontramos el cable de masa, entonces que nos dice que es el cable de color tomate y negro. Entonces ahora vamos a hacer poniendo el multímetro en voltios, vamos a verificar cuál es el cable de referencia. Para lo cual aquí vemos que no nos marcó nada y eso nos indica que debemos poner en contacto el vehículo. Pon en contacto. Aquí vemos que es el cable de referencia, nos marca 5 voltios. Para medir el voltaje en el de señal tenemos que conectar el sensor. Para medir el voltaje de señal nos ayudamos de una punta y le conectamos hacia el cable que antes era de referencia. Ahora, como ya está conectado, el mismo cable será de señal. Aquí podemos verificar el voltaje que nos da en señal. Mientras el aire sea más caliente, el voltaje va a bajar, pero solo va a llegar hasta un límite de 0.5 voltios, porque si baja más de eso, esto nos indica que el sensor está en cortocircuito, y si nos marca directamente 5, quiere decir que el sensor está en circuito abierto, que toda la corriente de alimentación se va directo a masa. A continuación vamos a verificar la resistencia que tiene el sensor, por lo cual vamos a poner el multímetro en resistencia para poder medir la resistencia en ohmios, y vamos a proceder a medir la resistencia. Le quitamos el contacto para poder medir esto, quítale el contacto, y verificamos qué resistencia tiene. Aquí podemos verificar que tiene 16.17 kiloohmios. A continuación vamos a sacar la gráfica de este sensor. Con la ayuda del osciloscopio vamos a sacar la gráfica del sensor IAT. Entonces conectamos en los dos cables del sensor y podemos ver la gráfica que nos despliega, en la cual nos dice que está con un voltaje de 1.5 mediante la escala de acá. Entonces, mientras más se caliente el aire, podemos ver que el voltaje va a seguir disminuyendo. Entonces, cuando se arranque en frío, podemos encontrar un voltaje mucho más alto, pero el rango es de 0.5 a 4.5. Bueno, esto sería todas las verificaciones con respecto al sensor IAT, que es el encargado de medir la temperatura del aire al ingreso del múltiple de admisión. Bueno, a continuación, siguiendo con las mediciones de los sensores, les voy a hablar acerca de las mediciones que se puede realizar sobre el TPS. Como sabemos, el TPS es el Trouble Position Sensor, que es el sensor de posición de la mariposa. ¿Qué hace este sensor? Lo que nos hace es informarnos acerca de la apertura o del ángulo de la mariposa y cómo está abierta. Ya, este puede ser de dos tipos, puede haber de 3 cables o de 4 cables. En este caso, el de esta camioneta es de solamente 3 cables, como podemos ver. En el caso de que hubiera un cuarto cable es cuando hay un sensor que sería adicionado el IBS. En este IBS es el switch de posición de ralentí, pero en este caso podemos hacer las mediciones tan solo con encontrando el cable de referencia de señal. A continuación voy a hacer las debidas inspecciones. Bueno, a continuación vamos a proceder a realizar las pruebas en el sensor. Como primera prueba vamos a medir la continuidad entre el sensor. Haciendo masa o tierra en la batería, vamos a ver cuál es el de masa. En este caso nos ha dado masa el cable de color rojo. Ahora, para medir el voltaje de referencia con el carro puesto en contacto, vamos a buscar cuál es.
En este caso el voltaje de referencia nos ha dado 5.2 voltios y el de masa nos da 37.5 milivoltios, lo que nos dice que está en buen estado. Ahora vamos a proceder a realizar la medición del voltaje de señal, para lo cual debemos conectar el sensor. Bueno, ahora vamos a realizar ver los voltajes de señal. En este caso, como el TPS funciona con marcha en ralentí y cuando la mariposa está al 100% abierta, una vez que hemos identificado los dos cables, el de referencia y el de masa, nos queda un tercero que sería el voltaje de señal. Entonces ahora con el motor en ralentí vamos a proceder a medir el voltaje, el cual vemos que es 0.54 voltios, lo cual nos dice que está dentro de un rango promedio. Ahora con la mariposa totalmente abierta vamos a ver cómo va variando el voltaje, que llega hasta 4.26 se pudo observar, lo que nos dice que está dentro de los rangos normales, ya que puede llegar hasta un voltaje de 4.6. Bueno, a continuación, con la ayuda del osciloscopio vamos a continuar a hacer la prueba de barrido. ¿Para qué se hace esta prueba de barrido? Para ver que no exista ruido o interferencias, ya que en esta prueba de barrido se debe ver que no haya ninguna caída de pico en el voltaje. Ahí vemos que está en ralentí, entonces cuando procedemos a mover la mariposa vemos cómo va acelerando. En este caso el carro va acelerando o disminuyendo y se va formando la gráfica, lo que nos dice que la prueba de barrido está bien, ya que no hay ningún pico de ruido o de tensión bajo. Bueno, vamos a realizar la prueba sin el sensor de oxígeno. La función principal del sensor de oxígeno es ver la cantidad de oxígeno que hay en los gases de escape. Para tener una mezcla ideal, tenemos que tener una de 14.7 partes de aire a una parte de combustible, y lambda tiene que ser igual a 1. Cuando lambda es de 1.5 o mayor, vamos a tener una mezcla pobre. Cuando es 0.95 o menor, vamos a tener una mezcla rica. Ahora vamos a proceder a realizar las pruebas. Teniendo un correcto funcionamiento del sensor de oxígeno, vamos a tener un correcto rendimiento de la inyección, y también vamos a la reducción de los gases contaminantes. Este sensor también se lo debe cambiar en un cierto tiempo o dependiendo cómo considere el fabricante. Ahora vamos a proceder a desconectar el sensor de oxígeno. Aquí ya tenemos desconectado el sensor de oxígeno. Ahora vamos a proceder a realizar la prueba y a ver cuál es la masa y cuál es el voltaje de referencia. Ahí podemos observar y hemos encontrado cuál es el cable de la masa, y podemos decir que el cable de color café es el cable de masa. Como el sensor se encuentra desconectado, ahorita también procedemos directamente a buscar el voltaje de referencia. Asimismo, un cable va a la masa, tanto podemos poner en el negativo de la batería o en cualquier parte del motor donde podamos hacer masa. La siguiente verificación que vamos a hacer va a ser verificar la gráfica con el osciloscopio de marca OTC. Ahora vamos a conectar la parte principal al cable de señal, y la otra parte va a ir a masa, donde vamos a tener que la gráfica del sensor de oxígeno, aquí la podemos observar, y dependiendo, igual como ya hemos explicado, dependiendo de la cantidad de oxígeno, esta gráfica va tanto a agrandarse como a achicarse. Vamos a hablar sobre el sensor CMP. El CMP puede ser de varios tipos, como es el óptico, el inductivo y el de efecto Hall. Este es de efecto Hall y lo reconocemos porque posee 3 cables comunes, a diferencia del inductivo, que posee un cable blindado. El principio de funcionamiento de un sensor de efecto Hall es que es un transistor sensible al campo magnético. A continuación vamos a proceder a medir lo que es la continuidad de las masas, tanto del conector del sensor como de la masa del vehículo, para lo cual conectamos una punta en lo que es la masa de la batería y con otra procedemos a buscar la masa del vehículo.
Como podemos ver, el cable negro con tomate es el cable de la masa del conector del sensor. A continuación vamos a medir los voltajes, tanto de referencia como de señal, para lo cual le colocamos el multímetro en la función de voltaje continuo y procedemos a realizar las mediciones en los cables siguientes. Ahí tenemos un voltaje de 12.73 voltios, el cual es el voltaje de referencia, y el siguiente va a ser el cable de señal, el voltaje de señal, que me da 5 voltios. A continuación vamos a generar lo que es la curva característica del SMP. Vamos a generar una onda cuadrada. La conexión se realiza en la punta de masa, en el cable de masa obviamente, y la otra punta en el cable de señal. A continuación, como podemos ver en el osciloscopio, nos presenta lo que es una onda cuadrada, que va a variar al momento de que vayamos acelerando el vehículo. En fin, esto es todo lo que se puede hablar respecto a CNP, sus mediciones y la obtención de su curva característica. Como dije anteriormente, en el caso de este es un sensor de efecto Hall. Buenas tardes. Continuando con los que son las mediciones de aceptadores y actuadores, vamos a empezar con lo que es uno de los actuadores, que viene siendo la válvula IAC, que es la válvula de control de aire relativo. También tenemos algunas características de esta válvula, que dice que la válvula IAC, al controlar la entrada de aire, funciona directamente con las revoluciones del motor. Es así que al acelerar o desacelerar, controla la entrada de aire adicional para empobrecer la mezcla dependiendo de las necesidades del motor. A continuación también vamos a ver lo que tiene que ver tanto los cables. Bueno, se puede observar que tenemos dos cables, que es uno de color celeste y color negro, y para lo cual vamos a proceder a verificar qué cable corresponde al voltaje de masa y el voltaje de alimentación. Bueno, a continuación vamos a verificar los cables que tienen el control de masa y el voltaje de alimentación. Procedemos a ver que conectando en este cable nos marca un voltaje de 35. Lo que nos indica es a continuación su voltaje de control de masa. Continuando con lo mismo, tenemos el segundo cable, en el cual verificaremos el voltaje de alimentación, que por lo general nos marcará un voltaje de un rango de 12 voltios. Bueno, a continuación vamos a proceder a sacar la gráfica que genera el motor de la válvula IAC, para la cual procedemos a conectar uno de los extremos en el cable de control de masa, y el otro que viene podemos conectar a una masa cualquiera. Podemos observar que en el osciloscopio las ondas generadas y también varía de acuerdo a la aceleración y las revoluciones del motor del mismo. A continuación, lo que vamos a hacer es verificar en uno de los actuadores importantes, como es el inyector, para lo cual procedemos a desconectar el socket del inyector que tenemos aquí. Como sabemos, un inyector es una válvula eléctrica que controla el paso de combustibles a la cámara de inyección. Las posibles averías que suele ocasionar que un inyector se encuentre averiado es que pierda potencia el vehículo o que el motor no arranque rápidamente. Ya las mediciones que realizaremos en el inyector es la alimentación y el control de masa, lo cual hacemos contacto el polo negativo del multímetro con uno de los sockets, y como podemos observar tiene 12.66 voltios, lo que es la alimentación hacia el inyector, y el otro pin obviamente también nos debe marcar 12.65 voltios, que es el control de masa del inyector. Como sabemos, el inyector, en el momento que da 0 voltios, es cuando inyecta el combustible.
Entonces esa verificación lo haremos con el osciloscopio y cuando arranquemos el motor. La curva que podemos observar del actuador la tenemos en el osciloscopio, en donde podemos ver que el tiempo de activación del inyector es de 3 milisegundos. En el momento que nosotros aceleramos, observamos cómo hay el ajuste de combustible a largo plazo, que es el cual nos indica que el motor necesita ganar un poco más de combustible para que se aceleren las revoluciones, y el momento en que ya se estabiliza se realiza el ajuste de combustible a corto plazo. Eso es todo lo que se podía observar en el actuador inyector.